Buenos días, 8 de la mañana, la luz, la gran protagonista mirando a las energéticas. Ayer Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, apuntaba lo que los mercados habían dicho un día antes: 1.000 millones de euros, el 5% del EBITDA de las grandes compañías, sobre todo Endesa y Iberdrola, están impactadas, y a partir de ahí el terremoto del precio de la luz. Escuchamos a Teresa Rivera. Repito, es algo más de 1.000 millones de euros al año que pasan directamente a las cuentas de las empresas, y pensamos que una parte muy significativa de estos beneficios deben ir a minorar la factura eléctrica de consumidores e industriales. Es una medida que hemos tomado con la máxima solvencia y el máximo rigor y cuidado, de forma congruente, en primer lugar, con la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya avaló algo muy parecido, diciendo que es compatible con el marco europeo tanto de funcionamiento del mercado como de introducción de señales de CO2 en nuestro sistema. Ahí estaba la confirmación de lo que el mercado veía el pasado lunes: caídas en el mercado de Endesa y de Iberdrola muy potentes, pensando en eso, en esos 1.000 millones que ahora mismo se pueden ir de la cuenta de resultados, en los famosos beneficios caídos del cielo, que durante mucho tiempo han estado en el punto de mira para quitarle a las grandes compañías. Endesa y Iberdrola impactadas, pero a pesar de ese punto, a pesar de ese cambio en la factura de la luz, que lo que va a traer es que nos teníamos que haber pasado hoy toda la noche poniendo la lavadora y no lo hemos hecho, ojo, que empezamos mal el día, perdiendo dinero, tenemos un punto clave, y es por qué con todo eso tenemos el precio de la luz disparado más de un 44% en lo que va de año, mirando sobre todo a qué está pasando en el mercado de la luz. Fíjense, aquí hay dos puntos clave ahora mismo a los que la ministra ayer no entró porque no le interesa. Lo primero es preguntarnos si lo que está pasando es pura especulación o medio ambiente. El precio está por las nubes, ¿pero por qué? Y además, si ya estamos poniendo la plancha, la lavadora, la secadora, el coche eléctrico por la noche, que baje el precio de la luz. No baja. ¿Por qué? Hay un impuesto que sobre todo es un impuesto como, bueno, camufladillo, en el sentido en el que esto cotiza. cotiza porque tú cotice. Es un impuesto medioambiental que se llama, que va a marcar el precio del CO2. Cada vez que nosotros damos al enchufe, ahí hay un punto en el que se recoge por el otro lado la energía, y eso se genera o vía molinos de viento que vemos en las carreteras, o vía hidráulica, o vía nuclear, y eso libera unas partículas de CO2. Cada vez que una compañía energética quiere ponernos la luz en casa, tiene que comprar derechos de emisión de CO2. Es obligatorio. Y este es el gráfico de los derechos de emisión de CO2 que van aquí, al bolsillo del gobierno. Fíjense, fíjense, fíjense. Esto es lo que está pasando. Por esto está subiendo el precio de la luz. Ha duplicado su precio en un año. Lo tenemos creciendo, creciendo y creciendo. Esto genera entre 1.000 y 2.000 millones de euros al Estado, que es el único interesado en que el precio de la luz suba. Por esto. Tres claves. Duplica el precio, perjudicado usted, los consumidores, beneficiados los especuladores y las energéticas, que no contaminan, porque esas emiten, cobran, pero no tienen que pagar porque no están contaminando. Fíjense en este otro gráfico de por qué está pasando todo esto y cuáles son las claves y las soluciones, que ahora mismo es el punto clave. Vamos a ver en el siguiente gráfico. Fíjense, ¿quién paga estos derechos de emisión? El consumidor. Si no existieran los derechos de emisión de CO2, solo en el mes de abril los consumidores habrían gastado 250 millones menos en el recibo de la luz. ¿Quiénes ganan? Tecnologías que no emiten, es decir, cobran por la emisión, no la pagan, y los especuladores. Y ahora entramos en el terreno de los especuladores. Soluciones muy sencillas, pero el gobierno no quiere. Se emiten más derechos, tantos como sean necesarios para garantizar el suministro. El gráfico que hemos visto antes lo aplanamos, y entonces lo que tenemos es mucha emisión de derechos a un precio razonable, como si fueran las antiguas subastas. No le interesa al gobierno. Especuladores.
Fíjense, tipos de interés y subastas de letras del Tesoro en abril, menos 0,5. No hay rentabilidad. ¿Qué hacen los especuladores? Es decir, no consigo ya rentabilidad aquí, tengo muchísimo dinero aquí en el bolsillo, quiero sacarle rentabilidad, un 0,3, un 0,5 de miles de millones es mucho dinero. ¿Y qué hacen? Se van a los derechos de emisión de CO2, que no tiene riesgo, no tiene ningún riesgo. Saben que el 0,3, hay 0,8 puntos de diferencia, el 0,3 lo tienen asegurado. Derechos de CO2 en abril, 0,3. Compran hoy, venden en diciembre, con el precio marcado, cerrado y su rentabilidad aquí, como si fuera un bono. Este es el problema de lo que está sucediendo. El gobierno, por un lado, no quiere renunciar a ese dinero, los derechos de emisión se disparan y aquí hay gente que gana un dineral, un dineral. Y el otro punto del gobierno en el que miente es el IVA. Grecia, 6% de IVA para la energía. Italia, 10% de IVA para la energía. Portugal, 13% de IVA para la energía. Reino Unido, tú estás fuera de la Unión Europea ya, 5%. Francia, 5,5%. España, 21%. Respuesta del gobierno, estamos armonizando el IVA. ¿Estás armonizando el IVA con quién? ¿Con la compra de coches o qué? No, tienes que armonizar el IVA con el resto. Entonces, ¿usted cree que es un bien de necesidad poner el aire acondicionado en verano cuando se está chicharrando? Si no lo cree, no pasa nada. ¿Usted cree que puede poner la calefacción en casa porque si no se va a congelar el invierno? Si no lo cree, no es un bien de necesidad. ¿Usted cree que tiene que encender la luz de su casa porque si no se estampa con los cables que tiene delante? Pues decida si es un bien de necesidad o no. El gobierno ha decidido que no. Entonces, tenemos el precio de la electricidad y la factura de la luz disparado. Pero lo que no pueden salir ahí es a contar mentiras. Y si las cuentan, lo que tenemos que contarles es que están diciendo mentiras. Ojo con lo de la factura de la luz, que están haciendo demagogia. Entonces, aquí hay un negocio que hemos visto clarísimo, de especuladores. Y por otro lado tenemos el IVA. Y eso está conformando una subida de la luz que ahora mismo es intratable para el consumidor. Perfecto, hagan algo. 8 y 7. Fíjense en este informe del Banco de España, publicado ayer. La línea azul, la Unión Europea. La línea roja, Estados Unidos. Fijamos un punto 100, es decir, un punto de inicio. Da igual en el punto en el que estuvieran. Los ponemos en el mismo punto y los ponemos en el mismo punto. ¿Qué es lo que ha sucedido desde el inicio de la crisis? Estados Unidos cae menos y sale antes. Europa cae más y sale después. Culpa. Manufacturas caen más, servicios caen más, la economía no está preparada, sale más tarde y esto es una previsión, ¿eh? Es decir, que esto puede hacer así o así, como decían los de España 2050. ¿Previsible? ¿Querido? ¿Deseable? Pues esto es lo que se prevé, pero ojo con este gap. Y luego, fíjense lo que sucede en todas las recuperaciones económicas que hemos pasado en los últimos años. Siempre, desde 1970, Europa sale tarde. Esto, que es un informe del Banco de España, se está viendo en toda Europa. ¿Por qué? Europa tiene esta salida de la crisis muchísimo más complicada y muchísimo más lenta que Estados Unidos.